Y ahora sí, para comenzar, pues primero que todo estamos muy contentos de dar inicio a este evento con el que buscamos generar conocimiento acerca de un campo de estudio muy interesante y que cada vez toma mayor importancia, el cual es la óptica cuántica. Tendremos una totalidad de 5 conferencias para tratar este tema, comenzando con la primera del día de hoy, titulada Preparación de estados cuánticos de luz para comunicación y computación cuántica, dirigida por la doctora Karina Garay. La doctora Karina Garay Palmet obtuvo los grados de maestría y doctorado en ciencias en óptica en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada. Ha sido galardonada con reconocimientos como el Premio Weizmann a la mejor tesis doctoral por la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es investigadora titular del Departamento de Óptica del CICESE, donde ha liderado la creación y consolidación del Laboratorio de Interacciones No Lineales y Óptica Cuántica LINOC. Su trabajo de investigación ha estado enfocado hacia el diseño, implementación y caracterización de fuentes de luz con propiedades no clásicas, particularmente las que se basan en procesos de la óptica no lineal. Este tipo de fuentes son esenciales en el desarrollo de tecnologías que encuentran su fundamento en la mecánica cuántica, tales como comunicación y computación cuántica. Listo, entonces, doctora Karina, adelante. Muchas gracias, Alejandra. Y pues muchas gracias a los capítulos estudiantiles por esta invitación, por darme la oportunidad de hablarles un poco acerca del trabajo que desarrollamos en el Departamento de Óptica del CICESE en torno a lo que tiene que ver con óptica cuántica y procesamiento cuántico de información. Voy entonces a compartir mi pantalla. Si me pueden, por favor, decir si se ve. Sí, ya se ve. Perfecto, entonces voy a poner modo presentación y ahí está. Entonces, todo se ve claro, ¿verdad? Sí, ¿Sí? todo en orden. Ok, bueno, muy bien. Entonces, como ya lo mencionaba Alejandra, en el día de hoy yo les voy a hablar de un tema, el cual es uno de los ejes que desarrollamos en mi grupo de investigación, que tiene que ver con la preparación de estados cuánticos, es decir, estados cuánticos de luz para aplicaciones en comunicación y en computación cuántica. Yo soy investigadora del Departamento de Óptica del CICESE, que es el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior, ubicado en Ensenada, Baja California, en México. Yo soy responsable del laboratorio LINOC, como bien lo mencionó Alejandra, el cual es uno de los 10 laboratorios que conforman el Laboratorio Nacional de Materia Cuántica, Materia Ultrafría e Información Cuántica aquí en México. El contenido de la charla va a ser el siguiente. Voy a darles una introducción enfocada particularmente a lo que tiene que ver con el uso que le damos a los fotones para esta aplicación, ¿no?, de procesamiento cuántico de información, para luego ya pasar a los dos ejes principales de la charla, que son los procesos que nosotros implementamos para la generación y control de parejas de fotones y cómo estos estados de parejas de fotones son usados para poder implementar fuentes que emitan un fotón a la vez, conocidas como fuentes individuales anunciados o fuentes de fotones individuales anunciados. Posteriormente voy a darles una descripción un poco general de un proyecto en el que estamos trabajando desde hace algunos 2 años, que se ha denominado así, Proyecto de Circuitos Integrados Fotónico-Cuánticos, cuyo primer objetivo es el desarrollar compuertas cuánticas asistidas por óptica no lineal, y finalmente enunciaré algunas conclusiones. A manera de introducción, yo creo que ya es bastante reconocido el que actualmente nos encontramos ante una nueva revolución tecnológica que se ha venido a denominar la segunda revolución cuántica. Esta nueva era tecnológica consiste fundamentalmente en usar los principios de la mecánica cuántica para el desarrollo de tecnología. Esas tecnologías cuánticas se han venido a agrupar fundamentalmente en 4 pilares, como son la computación cuántica, las comunicaciones, la metrología cuántica y la simulación cuántica.
Por supuesto, el desarrollo de estas tecnologías o su implementación exitosa se fundamenta en el desarrollo de investigación a nivel de ciencia básica. Para poder implementar tecnologías cuánticas, pues lo primero que necesitamos nosotros son estados cuánticos. Estos estados cuánticos bien pueden ser implementados, ¿sí?, como sistemas atómicos, es decir, estados de materia, en particular sistemas de átomos, o bien sistemas de radiación conocidos como sistemas fotónicos, en este caso, estados cuánticos de luz, que son de los que yo voy a hablar a lo largo de esta charla. Pero por supuesto, ya la implementación de un tipo de tecnología particular se fundamenta en la disponibilidad de sistemas híbridos, es decir, que se tengan a disposición tanto sistemas de materia como sistemas de radiación. En particular, como les decía, yo me dedico al desarrollo de estados de luz, de estados cuánticos basados en luz. Y eso me lleva al poder, al tener que hacer aquí una pausa y de pronto recordar que esto viene a ser parte de un área que se conoce como fotónica. La fotónica se puede definir como el estudio sobre los procesos de generación, manipulación, transporte, detección y aplicaciones de los fotones. Estudia la interacción entre luz y materia. Y es un área que involucra física, ingeniería electrónica, ciencia de materiales, técnicas de nanofabricación, ingeniería eléctrica, información cuántica, etcétera. Sí, o sea, eso es un área que involucra conocimiento desde diversas disciplinas. Ya se sabe que las tecnologías fotónicas pues son eficientes, son confiables y rápidas. Todos nosotros hoy en día tenemos acceso a tecnología fotónica de cierto modo. Un tipo de tecnología bastante usada pues son los láseres que son aplicados pues en diversas actividades ya incluso cotidianas. Tenemos transmisión por fibra óptica, muchas técnicas de diagnóstico médico se fundamentan en fotónica. Entonces las aplicaciones de la fotónica ya están en el día a día de nosotros y se ha mostrado que estos sistemas pues cumplen con estas características de ser eficientes, confiables y además que son sistemas rápidos. Cuando ya hablamos de una tecnología fotónico-cuántica, vienen además unos nuevos requerimientos, ¿sí?, para poder, el poder desarrollarlos de forma exitosa. Por supuesto, cuántico o no, un sistema fotónico involucra la integración de diversos dispositivos, como vemos en este láser, en donde tenemos distintos componentes a través de los cuales la luz se viaja e interacciona pues, con todos estos elementos. Cada uno de los componentes aquí cumple una determinada función y de hecho tenemos propagación de luz en el espacio libre, ¿sí? Entonces, esta parte, digamos, de integración aplica ya sea que nos refiramos a un sistema clásico o un sistema cuántico. Óptimo funcionamiento también, pero en términos cuánticos aparece una característica que es la escalabilidad, que es de vital importancia. De allí que uno puede trasladar toda esta fotónica macroscópica al dominio de una fotónica integrada, ¿sí?, que viene siendo el equivalente a la electrónica, en donde tenemos distintos componentes electrónicos interconectados por estos caminos que podemos observar aquí. Entonces, en el contexto integrado, de la fotónica integrada, igualmente tenemos distintos componentes que están fabricados sobre un sustrato plano, en donde la luz o los fotones se propagan a través de guías de onda. Entonces, la fotónica integrada fundamentalmente se basa en la disposición de guías de onda con diferentes configuraciones sobre las cuales uno puede diseñar y fabricar los distintos componentes que van a realizar funciones diversas dentro de un circuito. Bien, entonces esto es como generalidades con relación al tema de lo que yo les vengo a hablar. Entonces, nosotros queremos o necesitamos de fuentes de luz que emitan fotones para aplicaciones en procesamiento cuántico de información. Entonces, antes, permítanme recordar
que cuando nos referimos a fuentes no clásicas de luz, nos estamos refiriendo a luz que para poderla describir necesitamos usar la mecánica cuántica, ¿sí? Ejemplos de estas fuentes de luz pues son los estados de Fock, que también se conocen como estados de número, y son aquellos en los que uno tiene, por ejemplo, la emisión de un fotón a la vez, o bien un estado de dos fotones o de parejas de fotones en la cual la fuente me entregaría dos fotones a la vez, o tripletes de fotones que me entregaría tres fotones a la vez, y así sucesivamente. Esos son conocidos como los estados de número o estados de foco. Otro tipo de estado no clásico que ha venido a cobrar interés, sobre todo en aplicaciones metrológicas, son los estados comprimidos, ¿sí? Pero adicionalmente al hecho de que necesitamos la mecánica cuántica para describir estos procesos o este tipo de estados, ¿sí? Aparecen unas características en las fuentes de luz no clásica que no tienen contraparte clásica, ¿sí? Que no existe un análogo. Esas dos características son las que han venido a ser la clave para poder desarrollar tecnologías cuánticas, para poderla explotar en aplicaciones como comunicaciones o cómputo cuántico. Esos son la superposición, en el que consiste en el que yo tengo un estado cuántico, es decir, un solo sistema, ¿sí? Que tiene dos posibles estados. ¿Sí? Tengo un sistema que en este caso está representado por el estado, tenemos un gato que puede estar en la superposición de vivo o muerto a la vez. Es decir, esto se puede ver como un átomo, en principio como un átomo de dos niveles, que puede estar en el nivel base o puede estar en el nivel excitado, con una probabilidad que bien puede ser igual o puede estar pesada, digamos, por un coeficiente alfa o un coeficiente beta. Y otra característica, otra propiedad interesante que surge con los sistemas cuánticos, pues es el entrelazamiento. A diferencia de la superposición, el entrelazamiento surge cuando yo tengo ahora dos subsistemas o un sistema formado por al menos dos subsistemas, tal que las propiedades de estos subsistemas están conectadas, están entrelazadas, de tal forma que cualquier alteración sobre uno de los sistemas va a afectar al otro, ¿sí? Entonces, estas dos características o estos dos fenómenos que surgen son la base para el desarrollo de estas tecnologías. Bien, ¿y cómo usamos estos fotones ya para una aplicación en procesamiento cuántico? Pues uno necesita, para hacer procesamiento cuántico de información, pues necesitamos codificar esta información en esos estados cuánticos. Entonces, los fotones, pues sí se usan para codificar información. ¿Y en qué codificamos esta información? Pues son en las propiedades, en los grados de libertad que tiene la luz, es decir, todos aquellos observables que ésta exhibe. La luz tiene frecuencia, la luz tiene polarización, tiene momento. Uno puede preparar la fuente para que los fotones sigan trayectorias definidas, particulares. Entonces, todos estos son propiedades asociadas a la luz que se pueden caracterizar y son las que se usan para codificar la información. Recordemos que en el procesamiento clásico de información, la unidad mínima de información pues es el bit, es decir, un ente que puede tomar solo dos valores, o es 0 o es 1. En eso se fundamenta todo el cómputo clásico que conocemos y tenemos a disposición hoy en día en nuestras computadoras. Pero para hablar de computación cuántica, ¿sí? Uno tiene que entonces ahora referirse a lo que es la unidad mínima de información cuántica, que se denomina qubit, solo por lo que es qubit, es quantum bit. A diferencia del bit clásico, el qubit bien puede tomar los estados 0 o 1, pero también puede estar, ¿sí?, en la superposición lineal o una superposición coherente entre estos dos estados. Entonces ya no tendríamos solo acceso a ceros o 1, sino 0 o 1 y un infinito de posibles superposiciones entre estos dos posibles estados. Eso es lo que viene a conseguir el qubit. Y para uno poder hacer transformaciones de estos qubits,
Al igual que en el cómputo clásico, para poder hacer control sobre los bits, uno necesita compuertas. Es decir, existen compuertas lógicas clásicas que controlan, modifican, alteran estos bits clásicos. De la misma manera, en el contexto cuántico, pues aparecen lo que se denominan compuertas cuánticas y no son más que transformaciones o dispositivos que producen transformaciones de un estado a otro, ¿sí? Como en este caso, si yo tuviera, este ejemplo que les muestro es una compuerta cuántica NOT, que es equivalente a la NOT clásica. La NOT clásica transforma el bit 0 en 1 y el 1 en 0. La compuerta cuántica NOT o compuerta sigma X, como también se le conoce, transforma un qubit alfa 0 más beta 1 en el qubit alfa 1 más beta 0. Y esta es su representación matricial. Bien, entonces, del proyecto del que les quiero hablar al final, pues tiene que ver justamente con esto. Nosotros en nuestro grupo estamos trabajando o incursionando en una nueva propuesta de compuerta cuántica que se basa en procesos de la óptica no lineal. Pero bueno, a eso vamos a llegar un poco más adelante. Ahora voy a platicarles sobre los procesos que nosotros usamos en nuestro grupo de investigación para poder generar estos estados de luz que se necesitan para poder con ellos posteriormente preparar qubits y luego poder controlarlos a través de compuertas. Es decir, el primer elemento que nosotros necesitamos a disposición para poder llevar a cabo este tipo de tecnología es tener estos estados cuánticos de luz. Y pues no existe un único proceso para poderlos generar. Yo les vengo a hablar de aquellos en los cuales he estado estudiando. Tradicionalmente, estados de dos fotones han sido generados por un proceso no lineal que se conoce como conversión paramétrica descendente. Este proceso es no lineal de segundo orden y se da en medios como cristales, tipo BBO. Y fundamentalmente en lo que consiste es que uno ilumina el cristal con un láser, típicamente en el ultravioleta, y de la interacción del láser con el material, de repente un fotón del láser es aniquilado, dando lugar a la emisión simultánea de dos fotones que se conocen convencionalmente como fotón señal a la frecuencia omega S, ¿sí? Y fotón acompañante a la frecuencia omega I. Este es un proceso que conserva energía y conserva momento. Entonces, por más de ya casi 50 años, este ha sido el caballito de fuerza en muchas de las aplicaciones de estados de luz. Es casi la fuente por la que toda persona que quiere incursionar en estos temas debe implementar la fuente basada en conversión paramétrica descendente en un cristal de BBO. Es la fuente, digamos, típica. Resulta que si yo implemento una de estas fuentes, que lo que me emite es un estado de dos fotones, es decir, ella no me emite un fotón a la vez. Este proceso lo que me da lugar es a la emisión de un estado compuesto por dos subsistemas, en este caso, dos fotones que están correlacionados en varios grados de libertad. Ellos pueden exhibir correlación en frecuencia, en polarización, en modo, en trayectoria, depende de la geometría de la fuente en sí. Pero bien, uno puede aprovechar la generación del estado de dos para poder preparar el estado de un fotón. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Sí? Lo que se hace es mandar uno de los fotones a detectar de tal forma que colapsamos el estado de dos fotones al estado de uno. Cada vez que este detector registra, ¿sí? Una llegada, registra un evento de fotodetección, anuncia la presencia de un fotón en el modo conjugado. Entonces, ese fotón anunciado ya viene a representar una fuente de fotón único, es decir, que me entrega un fotón a la vez, pero se le denomina anunciado. ¿Por qué? Porque depende de que este detector haga clic. ¿Sí? Previo a la detección, se tiene un estado de dos fotones. El colapso al estado de un fotón lo hace el proceso de medición, de detección de uno de los fotones del par. No obstante, para que este estado de fotón individual sea cuánticamente puro, uno debe preparar esta fuente de dos fotones para que el estado sea separable, es decir, para que se elimine
las correlaciones que por naturaleza el proceso da. Dado que se conserva energía y momento, los fotones del par pueden exhibir estas correlaciones, como ya les mencionaba, en espectro, en polarización, pero uno tiene que procurar, ¿sí?, hacer ingeniería del proceso de generación para poder eliminar esas correlaciones, de tal manera que ya los fotones sean independientes. Y cuando se haga la detección aquí, me anuncie a un fotón único que no tiene que ver, ¿sí?, nada con su fotón hermano. Entonces, ya existen técnicas para uno poder eliminar esas correlaciones. La más implementada es una técnica que se conoce como empatamiento de velocidades de grupo. Lo que consiste es en el poder, bueno, más bien que el estado se puede separar cuando se cumplen estas relaciones de velocidades de grupo entre los tres campos, es decir, entre el bombeo, que es el del láser, el fotón señal y el fotón acompañante. Si se cumple una de las dos, y además se cumple esta relación que lo que me determina es cuál debe ser el ancho de banda del láser que yo use y cuál debe ser la longitud del cristal para que en sí el estado sea separable o sea factorizable. Y de esa forma, entonces, sí poder dar lugar a la implementación de una fuente de fotón único. Entonces, ese es el proceso basado en una no linealidad de segundo orden. Pero por allí del 2001, ¿sí?, se demuestra la implementación de un estado de dos fotones, pero ya no en un medio no lineal de segundo orden, sino en un medio no lineal de tercer orden, como una fibra óptica, de esas que se usan para telecomunicaciones, ¿sí? Las fibras ópticas están hechas típicamente de un material que se conoce como sílice o fusílica, y este es un material amorfo que además es centrosimétrico. En este tipo de materiales no se dan procesos no lineales de segundo orden. La no linealidad más baja es la de tercer orden. En este caso, el proceso que da lugar a la generación del estado de dos fotones se conoce como mezclado de cuatro ondas espontáneas. Y al igual que la conversión paramétrica descendente, se debe conservar la energía y se debe conservar el momento. Entonces, fundamentalmente en mi grupo de investigación trabajamos con no linealidades de tercer orden en guías de onda, ya sea fibras ópticas o guías de onda en circuitos integrados. El utilizar guías de onda o medios con no linealidad de tercer orden nos da a nosotros una flexibilidad mucho mayor que la que se tiene con medios no lineales de segundo orden. ¿Por qué? Porque uno puede implementar este proceso en diferentes configuraciones y de esa forma poder preparar estado de dos fotones con propiedades acondicionadas a una aplicación. Es decir, si se requiere para hacer transmisión de llaves cuánticas, podemos encontrar una geometría de guía de onda que nos dé a nosotros, ¿sí?, un estado de dos fotones con las características que se necesita para eso. Si necesitamos es una fuente separable para poder implementar un estado de un solo fotón, se pueden encontrar esas condiciones en distintas configuraciones. Y esto tiene que ver porque las guías de onda ya es un medio en el que la luz se propaga pues en modos particulares. En las soluciones o la luz no viaja como en el espacio libre, sino que las guías de onda, bueno, perdón, en una guía de onda la luz se viaja en modos específicos que cada uno tiene una constante de propagación diferente. Entonces, si la guía soporta un solo modo espacial, ¿sí?, solamente pueden estar correlacionados los fotones del par en espectro, es decir, en su frecuencia, en su color. Pero si soporta dos o tres o más modos espaciales, además de la correlación en espectro, uno puede preparar estados que exhiban correlación en modo transversal o bien en momento angular orbital, si se trata de modos de orden superior que exhiban momento angular orbital. Por otro lado, las guías de ondas pueden ser birrefringentes, es decir, que tienen dos ejes a lo largo de los cuales si uno incide luz polarizada a lo largo de uno de estos ejes principales, pues la luz va a ver un índice de refracción diferente. Entonces, en este caso, uno puede, además de correlación espectral, poder preparar estados correlacionados o entrelazados en polarización, que son los típicos para poder, por ejemplo, implementar estados de Bell. Bien, entonces, casos que nosotros hemos estudiado particularmente es
el hacer extensivo la técnica que les comentaba de empatamiento de velocidades de grupo, que se propuso inicialmente para el PDC, nosotros lo hicimos extensivo al caso del proceso de mezclado de 4 ondas y pudimos encontrar condiciones, ¿sí?, para las cuales uno puede generar estados de 2 fotones que sean separables y por lo tanto útiles para poder preparar la fuente de un solo fotón. Otra cosa que hemos estudiado es el proceso implementado en contrapropagación. Es decir, aquí se necesitan 2 fotones del láser que se aniquilen o 2 láseres para poder dar lugar al estado de 2. Y uno pudiera mandar un láser por un extremo, por una terminal de la fibra y el otro pues por la terminal opuesta. Este tipo de configuración es muy amigable en el sentido de que el empatamiento de fases es trivial y prácticamente bajo cualquier condición realista, el estado que se genera siempre es separable. Por allí, en una fibra que soporta varios modos de propagación, pudimos demostrar, ¿sí?, la generación de parejas de fotones. De hecho, sintonizando el láser, la fuente láser, a una longitud de onda de bombeo específica, pudimos observar la generación de 3 pares en simultáneo, claro, centrados en frecuencias diferentes. Y cada par, es decir, por ejemplo, el que está etiquetado proceso C, su hermano sería este que se encuentra acá por casi 780 nanómetros. Resulta que cada uno de estos pares de procesos observamos que venía de un proceso mezcla de 4 ondas en donde los 4 campos tenían modos espaciales distintos. Estos resultados, estas imágenes que les muestro es la distribución espacial de esos fotones. Si vemos el proceso A, el fotón que está más hacia el visible, ¿sí?, se propaga en un modo de orden superior, mientras que su hermano se propaga en el modo fundamental. Nosotros pudimos hacer la implementación y además poder explicar el origen de cada uno de estos pares que se podían generar de forma simultánea en una fibra que además de soportar varios modos, es una fibra que es birrefringente. Algo más reciente, de hecho este artículo apenas acaba de salir, utilizamos una fibra de cristal fotónico en donde además de ser birrefringente, tiene la característica de que es monomodo espacialmente, es decir, aquí solo existe el modo fundamental con las 2 polarizaciones. Y esto nos permitió generar en simultáneo, ¿sí?, 6 procesos de four-way mixing que vienen de mezclas de polarizaciones distintas, ¿sí? Estos son imágenes de los espectros, ¿sí?, correspondientes en donde cada uno de estos picos espectrales está siendo originado de un proceso mezcla, ¿sí?, de polarizaciones distintas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ¿sí?, el proceso A corresponde a que todos los 4 campos tienen polarización X, mientras que el proceso B resulta de un proceso mezcla en el que los 4 campos tienen la polarización ortogonal, es decir, Y. Y los otros procesos, ¿sí?, por ejemplo el D, son procesos mezclas, en donde un fotón del bombeo está en X, el otro está en Y, y lo mismo el estado de 2 fotones, la señal en X y el acompañante, perdón, en Y. Entonces, este tipo de estados, pues, nos abre la posibilidad de poder preparar estados de 2 fotones con entrelazamiento híbrido en 2 grados de libertad, en de frecuencia y polarización. Bien, entonces ahora pasando a este nuevo proyecto en el que estamos trabajando. Este es un proyecto realmente grande en el que tenemos muchas metas y que además estamos involucradas varias personas porque exige además la contribución de distintas disciplinas. Entonces, ese es un proyecto que hemos denominado de circuitos integrados fotónico-cuánticos, y la primera meta que tenemos es el poder desarrollar estas compuertas cuánticas asistidas por óptica no lineal, es decir, que se basan en un proceso de la óptica no lineal. Bien, para poder llevar a cabo esto, como les decía, la primera etapa que uno necesita es poder generar los estados de fotón individual. Necesito tener mis fuentes. Una vez tenga mis fuentes, doy lugar a la preparación de qubits y posteriormente
a la implementación de compuertas. Recordemos que las compuertas son las que transforman a los qubits. Todo esto lo queremos hacer en una arquitectura de guía de onda y basado exclusivamente en interacciones no lineales de tercer orden. Pues bien, entonces, para poder generar el estado de fotón individual, vamos a usar el proceso de mezclado de 4 ondas del que ya le hablé, ¿sí? El que viene de la no linealidad de tercer orden, en donde se aniquilan 2 fotones del bombeo para generarme mi pareja de fotones, señal acompañante. Pero en este caso el proceso tiene que ser tal que los 2 fotones generados sean separables, para que cuando yo detecte, ¿sí?, el fotón omega i, me anuncie un fotón individual omega s. Este fotón omega s anunciado, ahora yo lo voy a hacer incidir en otra guía de onda, ¿sí? Quizás con una geometría diferente, y lo voy a hacer interaccionar con 2 láseres, ¿sí? Este es un estado de fotón individual, pero la luz omega P y omega P1 serían luz que proviene del láser. Entonces, a una segunda guía hago incidir el fotón individual junto con 2 láseres y allí se va a dar un proceso que se conoce como generación de diferencia de frecuencias, ¿sí? Es decir, que este fotón a omega S se va a aniquilar en la interacción con el medio para dar lugar a la emisión de un fotón individual, pero a otra frecuencia. De allí que se puede ver como un proceso de traslación espectral del estado de un fotón. Yo tengo un estado a una longitud de onda, lo mando a la guía con estos 2 bombeos, no son arbitrarios, por supuesto, esto tiene que conservar energía y tiene que conservar momento, ¿sí? Y si se tienen las condiciones adecuadas de potencia, ese fotón se va a aniquilar y se va a trasladar a omega R. Entonces, un poco de formalismo, como les decía, este proceso de generación de diferencias de frecuencia tiene que conservar energía y tiene que conservar el momento. Pero lo interesante de este proceso es que es este proceso, así tal cual esa interacción no lineal, nos da lugar a nosotros a la preparación de un qubit. ¿Por qué? Porque resulta que el que se traslade o no este fotón va a depender, por ejemplo, de qué tan larga sea la guía de onda o de cuánta potencia tengan los láseres. Entonces puede ser que hago incidir los campos a la guía de onda y a la salida registre el fotón omega S. Pero puede ser que se traslade completamente y voy a detectar la omega R. Pero puede ser que va a estar en la superposición, es decir, o sea, que va a estar en omega S o bien en omega I y con pesos diferentes, es decir, con una probabilidad asociada, determinada por las condiciones de la fuente. Entonces, de allí que este proceso en automático nos da a nosotros la oportunidad de poder preparar qubits, pero en este caso es un qubit de color, porque las frecuencias, recordemos, están asociadas con el color de la luz. Entonces yo voy a tener a la salida de la guía de onda un qubit en donde o está el fotón en un color que representado por omega S o está en un color representado por la frecuencia omega R. Entonces, de manera formal, eso se ve aquí en este es el estado, ya después de hacer las matemáticas, uno encuentra que este es el estado a la salida de la guía no lineal, pero uno lo puede reescribir de tal manera que se note más el que esto en realidad tiene que ver con la generación de qubits. Y el por qué es que resulta que este proceso no lineal tiene un hamiltoniano de interacción que es equivalente al hamiltoniano que describe a un divisor de As. Recordemos que un divisor de As, si recibe un estado de fotón individual, este fotón tiene la probabilidad de reflejarse o bien de transmitirse, de tal manera que a la salida yo no sé anticipadamente si el fotón se va a reflejar o se va a transmitir. O sea, es un solo fotón el que mando. El fotón no se va a dividir en sí, simplemente que existe, dependiendo de la característica del divisor de As, existe la probabilidad de que se transmita o que se refleje. Entonces, de allí, esta es una forma lineal de poder preparar qubits, ¿sí? En este caso, en trayectoria, porque puede que me salga por aquí o puede ser que me salga por acá. Pues lo mismo sucede. El hamiltoniano que describe a este proceso
¿sí? Es equivalente a el del proceso no lineal que nosotros estamos estudiando de generación de diferencia de frecuencia. Solamente que aquí el fotón individual, por ejemplo, ¿sí? Inicialmente está a la frecuencia omega S y a la salida puede ser que esté en omega S o que esté en omega R. Es decir, que se traslade o de lo contrario, pues que puede estar en la superposición. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, de esa manera reescribimos al estado. ¿Sí? Es este y este realmente son iguales. ¿Sí? Esto ya le ponemos la etiqueta de gate porque además de que con ello preparamos al qubit, además sirve para poderlo transformar. ¿Por qué la entrada no necesariamente tiene que ser un fotón omega S? Ya la entrada puedo, como el divisor de As tiene dos entradas, yo puedo ya mandar al medio, ¿sí? un qubit en sí mismo. Es decir, en una primera etapa preparo mi qubit como esta salida y si por acá pongo otra guía de onda en donde mando este qubit, una guía de onda que tenga las mismas características, los voy a poder transformar. Como les decía, la probabilidad de que se quede en la misma frecuencia o se traslade depende de los parámetros de la fuente. Aquí estas P's representan las potencias promedio de los bombeos, sigma 1 representa el ancho de banda del láser y L es la longitud de la guía de onda. Entonces, dependiendo de estos valores, ¿sí? Me va a determinar la probabilidad de que se quede en la misma frecuencia o se traslade o qué tipo de superposición voy a preparar, qué tipo de superposición lineal. Entonces, esto, sí, ahorita ya, digamos, en términos del formalismo, del modelo, de demostrar matemáticamente que podemos tener estas compuertas, pues ya lo logramos, de hecho ya esto lo publicamos, y en lo que nos encontramos ahora es en el poder llevar esto a la práctica en un circuito integrado. Si nosotros queremos incorporar todos estos elementos en un mismo chip, en donde se puedan dar todas las etapas, ¿sí? Una de ellas, pues, es la generación del estado de fotón individual, ¿sí? Que en este caso sería implementado por four-way mixing, por mezcla de 4 ondas, en una guía de onda que estamos proponiendo que esté en una configuración de anillo. En este caso, ese fotón individual que se genera, aquí representado por perdón, esto saltó, representado por la flecha verde. Posteriormente, si este me representa el estado de fotón individual creado, lo voy a mezclar con dos fuentes láseres para hacerlo pasar a una segunda guía en donde existe la probabilidad de que el fotón o salga del mismo color, ¿sí? O se traslade, es decir, que tenga a disposición un qubit. Y una vez tenga este qubit aquí a la salida, el circuito puede seguirse escalando y poner una guía de onda equivalente a esta, ¿sí? Y con control externo, uno poder entonces hacer transformaciones de estos qubits. Para poder implementar esto, nosotros estamos proponiendo una arquitectura integrada basada en guías de ondas de nitruro de silicio que están sobre bueno, es el cladding aquí inferior sería dióxido de silicio sobre un wafer de silicio. Debo aclarar que este proyecto concibe todo hecho por nosotros, es decir, se está trabajando en colaboración con gente que está haciendo la síntesis de los materiales, es decir, los materiales que nosotros utilizaremos son, digamos, parte del proyecto, se sintetizan, se caracterizan tanto el nitruro de silicio como el dióxido de silicio y las dispersiones de estos materiales medidas son las que nosotros utilizamos en el modelo para poder hacer el diseño de cada uno de los componentes que se necesitan. ¿Por qué? Porque queremos llevar esto a la implementación. Este es un primer diseño, ¿sí? de los medios que necesitamos, donde se impusieron ya las condiciones realistas para poderlo llevar a cabo. Ya estamos en proceso de someter este nuevo artículo en donde ya viene la propuesta de diseño específica. Esto era lo que les decía, que uno controlando la potencia nos define la probabilidad de conversión. Es decir, si quiero una conversión del 100%, ¿sí? La potencia para ese diseño tendría que ser del orden de 188 microwatts. Si quiero preparar un qubit en donde los pesos, ¿sí? Sean iguales, es decir, que sea 50-50, pues debe ser un poco mayor la potencia promedio del láser 1. O si quiero que no se transforme,
pues aún debe ser más alta. Entonces, esa probabilidad de conversión está determinada por estos parámetros, como ya lo mencioné. Finalmente, mostrarles los avances que tenemos en la implementación. La parte de implementación la hacemos con dos grupos experimentales. Uno, aquí vecinos nuestros, que son del grupo NanoDit, del Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la UNAM. Son vecinos nuestros de aquí del CICETE. Nosotros tenemos una estudiante de doctorado codirigida que ella ha abordado todas las etapas de este proyecto, es decir, ella ha estado trabajando, esta es imagen del horno en donde se hace el crecimiento del dióxido de silicio por spattering, ha sintetizado el nitruro de silicio. Estas son imágenes de cómo se ve ya el dióxido de silicio crecido, y aquí están las mediciones. La línea en rosa corresponde a su material propiamente dicho, los demás corresponden a materiales reportados en literatura por comparar, y aquí es donde ya se ha hecho el depósito de nitruro de silicio. Igual tenemos la curva del índice de refracción en función de la longitud de onda. También ya se ha avanzado en la fabricación de las guías de onda. Aquí tenemos imágenes, bueno, esto es una fotografía vista desde arriba. Estas son imágenes SEM de la sección transversal de estas guías de diferentes dimensiones. Por otro lado, pues como necesitamos muchos componentes dentro de estos circuitos, además de la guía de onda, el componente que viene a ser muy relevante para nosotros es el acoplador direccional. Un acoplador direccional nos va a servir a nosotros para hacer un divisor de haz, como este ejemplo de la animación que les estoy mostrando, en donde la luz viene por uno de los brazos, ¿sí? Al tener dos de estas guías muy próximas, pues uno puede obtener que por cada puerto de salida yo tenga la proporción requerida, es decir, quiero que sea 50-50, quiero que sea 90-10, etc. Entonces, un acoplador direccional nos sirve a nosotros para poder dividir potencia. En ese caso es un divisor de haz, solo que en una configuración integrada. Pero al mismo tiempo, estos acopladores direccionales nos sirven para separar frecuencia. Estos ya son diseños específicos que van a ser parte de este circuito que les mostraba para las compuertas cuánticas. Por eso las longitudes de onda ya son muy, muy particulares, ¿no? En este caso, el diseño es para que nos separe, es decir, las dos longitudes de onda, ¿sí? O luz con dos longitudes de onda distintas, bastante distintas, una por 826 nanómetros y otra en 1550, entrarían por este brazo del divisor. Pero a la salida, ¿sí? La luz 826 me saldría por el brazo de arriba, mientras que la luz a 1550 me saldría por el brazo de abajo. En este caso, podemos separar frecuencias, pero el mismo dispositivo nos serviría para hacer el proceso inverso, es decir, mando por los dos brazos de acá de la derecha, mando las dos frecuencias y los puedo juntar. Dependiendo de en qué posición del circuito y cuál sea su función, puedo utilizar el mismo diseño. Entonces, en este sentido, en términos de la fabricación, pues ya se tienen adelantos, ya se ha demostrado que podemos acercar incluso o tener dimensiones inferiores a una micra, lo cual es deseable para los propósitos que nos estamos imponiendo. Ya se han intentado, bueno, previo a la pandemia, se estaba ya tratando de meter luz a estas guías de onda para ver que realmente estuvieran guiando. Lastimosamente, pues llegó todo esto que nos ha impedido, nos ha limitado mucho el avance en el contexto experimental. No obstante, en este proyecto también colaboramos con un grupo en la Universidad de Tecnología de Troyes, en Francia. Ellos también tienen tecnología de cuarto limpio y pueden hacer dispositivos ya de dimensiones nanométricas por una técnica que se conoce como litografía por haz de electrones. En el caso de los dispositivos que les estaba mostrando de acá de NanoDit, se está haciendo todo por fotolitografía. En este caso, también esto ya está fabricado, esta muestra ya yo la tengo en mi laboratorio para inyectarle luz y probarlos. Esto corresponde al trabajo de tesis de un estudiante en donde el objetivo era generar una fuente de fotones, pero para poder demostrar un fenómeno de interferencia cuántica de fotones en un divisor de haz. Entonces, es parte de lo que viene ahora, ya que reintegremos al trabajo experimental. Y bueno, finalmente ya como conclusiones, yo creo que ya me extendí demasiado, pues decirles que en nuestro grupo hemos demostrado
que medios con naturaleza guiada y con no linealidad de tercer orden son un sistema bastante flexible para uno poder preparar estados cuánticos de luz. Si ya sea estado de 2 fotones, incluso nosotros hemos propuesto, es parte de nuestros estudios, la propuesta teórica por ahora, porque nadie lo ha podido demostrar, el poder generar estado de 3 fotones. ¿Sí? Entonces, estos medios, esta no linealidad de tercer orden, realmente es un sistema flexible para uno poder preparar estados con características muy diversas, ¿sí? Y para que sean útiles en aplicaciones ya en procesamiento cuántico de información o incluso en algún tipo de, o sea, de aplicaciones como sensores, etcétera. Nosotros podemos utilizar estos estados para poder codificar información, ¿sí? Ya les mostraba, nosotros ahora mismo estamos haciendo la codificación en el color. Estamos proponiendo utilizar el grado de libertad espectral para poder preparar estos qubits. Ya demostramos que en efecto este proceso de diferencia de frecuencias, ¿sí?, conduce a la generación tanto de qubits como de compuertas y en este caso basado en un proceso de la óptica no lineal. Y finalmente, pues decirle que nosotros estamos en vías a la implementación de estas compuertas como un primer objetivo de este proyecto del que les comentaba. Ya tenemos por allí algunos otros proyectos que daremos inicio conforme vayamos avanzando ya en el desarrollo, ahora sí, de cada uno de los componentes que los probemos en el laboratorio, que nos están trabajando bien. Vamos a dar lugar a otras ideas para desarrollarlas en tecnología integrada. Esto es los quienes conforman mi grupo de trabajo. Tenemos un investigador postdoctoral, un investigador cátedra CONACYT que trabaja con nosotros, estudiante de doctorado, maestría. Los que trabajamos directamente en el proyecto de circuitos integrados, pues como les decía, somos tres instituciones, el CICESE, la Universidad de Tecnología de Troa y el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la UNAM, investigadores de cada una de estas instituciones y los estudiantes involucrados. Referencias que estuve utilizando, algunas imágenes de Ensenada, bueno, este es el centro, aquí tengo una vista más amplia de todo el campus. Todos estos edificios, estos colores que se ven como en color como cremita y azul, ese es el CICESE. El CICESE está en un cerro, como ven, todos estos edificios son del CICESE, pero estos dos que si ven cambian los colores, esto es de la UNAM. Estamos en un mismo campus, de hecho compartimos la entrada. Este es el Centro de Nanociencia y Nanotecnología de la UNAM y esto es parte del Instituto de Astronomía de la UNAM. Aquí se encuentran las oficinas del Observatorio Nacional. Y pues con eso termino. Muchas gracias por escucharme. Aquí está mi correo electrónico por si a alguno le interesa contactarme en algún momento. Muchísimas gracias, doctora Karina, por la charla. Estuvo muy interesante, muy informativa. Ahora procedemos a la ronda de preguntas. Las personas que quieran hacer preguntas levantan la mano y les vamos dando la palabra. O también pueden realizar la pregunta por el chat y yo se la puedo leer a la profesora. Además, les recuerdo que en el chat se encuentra el link de asistencia al evento para que por favor lo diligencien. En el chat ya había una pregunta. Francisco Londoño preguntó que si esa conversión paramétrica descendente permitiría realizar mediciones sin afectar el estado de algún sistema que se quiera monitorear. Y el profesor Boris le respondió, dijo que puede usar un fotón para monitorear lo que le pasa al segundo. En este caso afectas al primero, pero dejas que el primero no sea afectado. Un ejemplo de esto es la técnica de ghost imaging o como tomar fotos con fotones que no pasan por el objeto. Sí, de acuerdo, ya está respondido. Listo. Y también hay otra pregunta. Dicen que Pedro Rosario dice, luego de generar qubits individuales y utilizar, por ejemplo, compuertas tipo CENOT y Hadamard para generar entrelazamiento, ¿cómo evitan que los ruidos provoquen decoherencia de las correlaciones cuánticas? Sí, eso es una muy buena pregunta. Hasta ahora en la propuesta que tenemos, o sea, hasta donde vamos en el proyecto,
¿sí? Todo se ha considerado ideal. Es decir, aún no introducimos la decoherencia, que por supuesto va a existir. No es propagación en el espacio libre, es propagación, o sea, la luz aquí va a ir en guías de onda, pero incluso aunque vaya en estos canales de guía de onda, pues vamos a tener de pronto defectos de fabricación. Nosotros hacemos los modelos y hacemos toda la propuesta asumiendo que las dimensiones de la guía son determinadas, es decir, un ancho, no sé, por decir algo, 500 nanómetros, con una altura de 300 nanómetros, pero ya en los procesos de fabricación, pues siempre vamos a estar sujetos a error y esto va a causar, en principio, pues sí, que se afecten los estados cuánticos. O sea, número uno, las predicciones. Por otro lado, en la propagación, como vieron, pues estos estados una vez preparados van a tener que viajar por estos acopladores, por que van a introducir, que hay curvatura y que esas curvaturas tienden a modificar incluso el índice, introducen una corrección al índice de refracción. Esos van a ser fuentes de decoherencia en nuestro sistema. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues para ello necesitamos modelarlo. Y justamente ahora nos encontramos en la etapa de empezar a modelar. O sea, ahorita todo es ideal, asumiendo que no tenemos, o sea, que todo es perfecto, pero ya estamos abordando, ya estamos iniciando el rehacer las matemáticas, ahora introduciendo las fuentes de ruido y ver entonces qué tan susceptible va a ser nuestro sistema a la decoherencia, para a partir de allí entonces ver cómo le vamos a hacer para superarlas o minimizarlas. Listo. Yo también tengo una pregunta relacionada como con qué tan lejos se cree que está o qué tantos pasos les falta a un circuito fotónico integrado respecto a un circuito electrónico pues convencional. ¿Cuáles son las limitaciones que todavía tiene uno respecto al otro? Y si todavía estamos muy lejos de que un circuito fotónico integrado se vuelva como el reemplazo del circuito electrónico. A ver, yo no diría que tanto es como el reemplazo, ¿no? Solo que bueno, en el caso de los circuitos fotónicos, pues ya se tienen, ¿no? Implementados en diversos sistemas, ¿sí? Pero nunca van solos, es decir, o sea, se siguen siempre va a ser híbrido. O sea, siempre van a ser circuitos fotónicos, pero además requieres electrónica, ¿sí? No sé si la pregunta está más relacionada con el hecho que vamos a reemplazar todos los aparatos electrónicos por aparatos fotónicos. Pues como te digo, yo creo que o sea, todo va hibridizado. O sea, necesitamos de los dos. Más allá, vamos a reemplazar nuestras computadoras por computadoras cuánticas, pues yo creo que tampoco, ¿sí? O sea, la idea de las computadoras cuánticas en particular, por ejemplo, dado que esto que yo les mostré va en esa línea, ¿no? De hacer cómputo por medios totalmente fotónicos. Jeremy O'Brien es la persona que trae como el objetivo de desarrollar la computadora cuántica meramente fotónica. Las que están ahorita a disposición son híbridas. O sea, bueno, de hecho son de materia en sí, pero algunas solo hibridizan. Pero él trae la idea de poder demostrar, él está aquí en California, de hecho, montando su empresa, y él lo que quiere es desarrollar una computadora cuántica solo por medios fotónicos, ¿sí? Pero por supuesto, eso va a tener que estar así en un control, así, o sea, la atómica, las que existen ahora, por eso están allá en lugares así de ultra alto vacío y justamente por esto de la decoherencia, ¿no? Por eso están totalmente aisladas. Se cree que los estados fotónicos son menos susceptibles a la decoherencia, entonces quizás eso relaje un poco la situación de que no tenga que estar en un ambiente como están las actuales, las que ya están a disposición. Pero al final no se trata de venir a reemplazar. El cómputo cuántico está destinado, está pensado para poder desarrollar tareas que con el cómputo clásico electrónico pues no se puede, ¿sí? Se requeriría de muchísimos años para que se puedan resolver. Hay problemas como problemas de optimización que ya se sabe que una computadora clásica pues está limitada y no lo va a poder resolver. Entonces la idea del cómputo cuántico, el poderlo desarrollar, es que
pues sí, que se tengan a disposición algunas de estas unidades que le den acceso a gente, pero para desarrollar tareas que no se pueden en la clásica, mientras pues seguiremos, o sea, mientras podamos utilizar el cómputo clásico, las tareas a las que estamos acostumbradas, modelar ciertos fenómenos físicos hasta donde se pueda. Pero sí ya es bastante reconocido. Hay varias aplicaciones que son imposibles, o sea, con la computadora clásica. Y que entonces para eso se requeriría. Entonces no tanto es como venir a reemplazar, más bien es tener a disposición, sí, todos estos sistemas que vengan a permitir a nosotros ahondar en problemas, ¿sí?, que no podemos resolver con el cómputo clásico. Aquellos que podamos resolver con el cómputo clásico, pues lo vamos a seguir haciendo con el cómputo clásico. Ah, vale, muchas gracias. No sé si alguna persona tiene alguna otra pregunta. Por lo que veo, no. Aleja, Entonces, sí, sí teníamos por acá una pregunta. vale. Después de la realización del circuito integrado fotónico, ¿cuál sería el siguiente objetivo? Ok. Bueno, ahorita el objetivo es poderlo desarrollar, tenerlo y lo probamos, ¿no? Y bueno, y ya allí ya vendría el cómo poder realmente hacer tareas. O sea, las tareas son las mismas, o sea, es una compuerta alterna a las que existen hoy en día. Aquí el qubit es de color y esto viene en vías a apoyar esa idea de poder desarrollar la computadora cuántica solamente por medios fotónicos, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue para nosotros como grupo de investigación? Porque nosotros, en realidad, pues no estamos, bueno, el propósito personal, digamos, es hacer la transferencia de tecnología, sí poder contribuir, sí podemos nosotros llegar incluso a patentar lo que estamos intentando desarrollar, qué bien. En México estamos ahorita mismo en la preparación de un documento de iniciativa mexicana para el desarrollo de tecnología, es decir, para impulsar empresas en este tipo de tecnología. Entonces, porque ya lo que viene ya es eso, empezar entonces ahora sí ahorita es la de un qubit. O sea, si ves, la que tenemos es de un qubit, estamos limitados en el tipo de compuertas que podemos preparar. Entonces tendríamos que plantearnos como una segunda etapa de ese mismo proyecto, ahora el implementar compuertas de 2 qubits, por ejemplo, que de hecho ya lo estamos por allí abordando, ya tenemos ideas preliminares, porque para poder tener el sistema total universal de transformación necesitamos la de 2 qubits también. Entonces viene ya como la cuestión de la escalabilidad. Si ahorita vamos en un qubit, tenemos que mostrar que esto puede ser escalable. Entonces, eso en esa misma dirección. Pero otras ideas que traemos dentro del proyecto macro, digamos, de desarrollar estos circuitos fotónicos, ahora queremos abordar el poder hacer servidores de llaves cuánticas, que ya allí la aplicación es otra, ¿sí? Ya es más hacia criptografía cuántica. Hay algunas propuestas de servidores integrados, pero no han sido desarrolladas todavía experimentalmente. Entonces, queremos, bueno, al menos no para en México, que ahora traemos esta idea de impulsar el desarrollo de empresas, ¿sí?, para el desarrollo de estas tecnologías. Entonces, en México existe toda una red de cuartos limpios, es decir, que ya la infraestructura para poder hacer esto a gran escala se tiene, ¿sí? Entonces, la idea, como nosotros, como grupo de investigación, es empezar a abordar que ya que hemos avanzado tanto en los distintos componentes, en el diseño y fabricación de los distintos componentes, pues ya nos podemos abrir, o sea, expandir. Y la primera, la que seguiría como aplicación distinta al cómputo sería estos servidores de llaves cuánticas. Listo, muchas gracias. El profesor Boris pregunta, profesora Karina, ¿algún comentario sobre los avances de Xanadu, la empresa canadiense? No sé si lo pronuncio bien. Sí, sé cuál, cuál es, pero no estoy, bueno, digo, identifico los distintos sistemas que ya están desarrollados, pero de hecho creo que Xanadu, si mal no me equivoco, es justo a la que yo me estoy refiriendo. Tendría que, a ver, porque no sé si este señor luego se mueve mucho.
que les decía, sé que el líder de la computadora, que quiere liderar la computadora solamente por medios fotónicos es Jeremy O'Brien. Él empezó, de hecho, en la Universidad de Oxford y sé que dejó la academia para venirse para montar la computadora. Pero a ver, déjenme ver, porque no estoy muy segura. No. Esta es otra cosa. Si ves la que trae el objetivo de duplicar el número de qubits ahora, ¿no? De hacer procesamiento. Pero no podría comentar mucho más allá, realmente. Listo. Ahí hay otra pregunta. Uh-huh. Sí, ahí están preguntando lo del conjunto de compuertas cuánticas universales. Sí, justamente. Nada más que, sí es cierto, es suficiente. Nada más que en el que nosotros la tenemos ahorita concebida todavía no. Sí nos falta, o sea, no podríamos preparar una CNOT como lo tenemos hasta ahorita. Entonces, para poder tener la CNOT sí necesitamos escalar un poco el proceso. Hasta allí, y ya a partir de allí sí ya tendríamos ahora sí la compuerta universal. Listo. Y pues como ahí estaban preguntando el capítulo estudiantil de óptica, y como nosotros pues hicimos este simposio con el objetivo de mostrar algunas de las diferentes vertientes que tiene actualmente el estudio de la óptica cuántica en el mundo, tenemos la pregunta de que si debería Colombia apuntar al desarrollo de la óptica cuántica. Y si la respuesta es afirmativa, pues, ¿cómo piensa usted que se podría empezar? Sí, así como creo que en México se debe impulsar, porque no te creas que realmente aquí no existe todavía sí existe a nivel de investigación de ciencia básica, pero una iniciativa como la han lanzado las potencias, o sea, la Unión Europea, como la ha lanzado China, ya de inversión en el desarrollo de tecnología cuántica, eso México no lo tiene. Como les decía ahorita, apenas yo formo parte de lo que se conoce como la División de Información Cuántica de la Sociedad Mexicana de Física. Y nosotros, como desde aquí de investigadores, nos hemos puesto a la tarea desde el año pasado estamos trabajando en esta propuesta de iniciativa para presentársela al gobierno. A ver qué logramos, porque estamos muy conscientes de la importancia de poder desarrollar esta tecnología, sobre todo aprovechando el potencial que se tiene. O sea, ¿qué se necesita en Colombia? Bueno, necesitamos formar gente en esto. ¿Sí? Necesitamos formar gente en los distintos aspectos, porque es que son muchas cosas. O sea, no solamente es la parte de la cuántica en sí misma, sino que el poder desarrollar al final de cuentas está unado a la disposición de tecnólogos, gente que haga algoritmos, gente que maneje datos. O sea, sí se necesita toda una formación, quizás en lo que podríamos definir como un ingeniero cuántico, ¿no? Al final de cuentas, para poder desarrollar estas tecnologías. Entonces, primero eso, luego ya te digo, al nivel en el que estamos en México, en donde ya la división de información cuántica tiene formada 13 años, ¿sí? Entonces, llevamos 13 años en donde hace 13 años incluso todavía no había muchos laboratorios. Aquí toda la óptica cuántica era teórica, era a nivel de propuesta. Es más, yo todavía hice mi doctorado teórico en propuesta. No había un laboratorio de óptica cuántica, o sí, para generar estados de luz. No habían algunos de la contraparte, ¿no? De sistemas atómicos, pero sí mucho así de que hubieran despegado. Entonces, realmente tras la conformación de esta división, pues sí ya hay mucho bagaje. Entonces, primero la preparación de todo ese conocimiento, ¿no? De tener a la gente preparada y el poder de empezar a abordar primero proyectos a nivel de investigación básica, ¿sí? Que permite identificar ciertos nichos en los cuales nos queremos meter y hacernos competitivos, porque por supuesto traemos una competencia enorme con quienes ya empezaron y que tienen a disposición montones de dinero. O sea, la iniciativa de la Unión Europea es una cuestión monstruosa, o sea, en términos de cuánto le están invirtiendo, lo que le está invirtiendo Estados Unidos. Entonces, tenemos una competencia grande, pero nosotros tenemos el potencial humano, ¿sí? Y yo sé que en Colombia, pues digo, yo soy colombiana y me formé allá a nivel de pregrado,
sé que tenemos una buena formación. Entonces yo creo que el recurso humano está. Ahí es que ahora sí que como que identificar ideas y proyectos tan atractivas para que realmente podamos convencer a quien puede invertir, ¿sí? Realmente el que nos crea y que nos pueda ayudar a invertir para empezar a desarrollar cosas, porque de lo contrario, ¿qué vamos a seguir siendo, tanto México como Colombia? Pues consumidores de la tecnología y desperdiciamos incluso las inversiones que ya se tienen. O sea, igual yo reconozco que en Colombia, pues, a una escala diferente, pero también se hace inversión en investigación. Eh, de pronto no ha sido lo óptimo todavía. Yo sé que se batalla, al igual que se batalla aquí. Yo creo que la diferencia no es tan significativa entre México y Colombia. Entonces, ¿cómo mentalizamos, cómo convencemos? Esa es la parte difícil, ¿no? Entonces te digo, ¿qué hacer? Pues seguir firmes, prepararse, pero sí empezar a liderar proyectos como que sean atractivos, que sean nichos de oportunidad para poder al final empezar y que nos dé tiempo de posicionarnos y ser competitivos. De allí que, por ejemplo, o sea, hoy en día, ¿por qué yo empiezo con estas compuertas que se basan en un proceso que a simple vista se ve más complejo? Bueno, si yo quisiera hacer cómputo basado en el tipo de qubit de polarización y eso, pues si me voy por allí, pues estoy muy atrasada, ¿no? Para hacerme competitiva. Entonces, hay que formar a los recursos humanos, hay que trabajar con la gente que tiene acceso a infraestructura, porque al final de cuentas tienen que ir avanzando ambas partes, las propuestas, los modelos y al mismo tiempo la parte de implementación experimental, para que pueda llegar eventualmente a tener un prototipo y de allí entonces hacer la transferencia. Y en el mismo tiempo hacer divulgación. Luego cuando hablamos de óptica cuántica y información cuántica se tienen tantas ideas así erróneas, ¿no? Me refiero en términos de personas que no son físicos con respecto a ese tipo de cosas. Entonces, hacer un poco de divulgación para reconocer la necesidad. O sea, realmente es algo que va a cambiar. O sea, sí son tecnologías que son revolucionarias y que sí, o lo hacemos o vamos a seguir comprándosela a los demás. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? O sea, identificar nichos, preparar al estudiantado, ¿sí? Que afortunadamente hoy en día es muy fácil el poder intercambiar. O sea, si en Colombia no se tiene la infraestructura para que los estudiantes se preparen en una cierta área o en una cierta técnica, ya sea experimental o teórica, pues ya hoy en día es más sencillo el que se dé la movilidad y que se colabore, ¿no? La ciencia no se hace solo, se hace en equipo y las colaboraciones son muy importantes en ese sentido. Pero sí el perfil de los estudiantes para esto, pues requiere cuántica, sí, requiere óptica, bueno, está la contraparte de átomos, ¿no? De átomos fríos. Entonces requiere expertos en eso, pero requiere tecnólogos también. Se requiere ciencia de materiales. La ciencia de materiales también tiene que avanzar en este sentido para que cada vez tengamos mejores dispositivos. Se necesita, pues, yo sí, ahí sí no tengo, me quedo escasa en la información. Yo no sé si en Colombia ya existe, por ejemplo, infraestructura de cuartos limpios, ¿sí? Donde se puedan fabricar este tipo de componentes. Yo eso sí, yo lo desconozco. Allí si ustedes lo saben, pues sería bueno irlo sabiendo. Pero entonces digo, son diferentes aspectos en donde hay que empezar a formar a los estudiantes, ¿no? Claro que sí. Y de pronto algunos de los estudiantes que acaban de ver esta conferencia quedan con las ganas de especializarse como por este campo, que es la idea, pues. Pues ojalá que sí. Sí. Sí, hay mucho todavía. Como todo es muy nuevo, todavía o sea, todavía estamos muy a tiempo de seguir encontrando nichos que abordar y en donde podamos aprovechar las capacidades que tenemos, aunque sean limitadas, poderlas aprovechar y empezar a despegar y ir marcando un punto de referencia. No, allá en Colombia se está empezando a trabajar en esto. Sí. Sí. Bueno, no, pues de parte de todos los capítulos estudiantiles de óptica de la Universidad Nacional C de Medellín, de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de AFIT,
Le queremos agradecer, doctora Karina, por esta charla. Estuvo muy interesante. Y a los asistentes por la presencia en este evento. Los invitamos a que participen de las demás conferencias programadas para el día de hoy. A la 1:30 tendremos otra charla con el doctor Juan Felipe Carrasquilla, que se llama, titulada Modelos autorregresivos para la física de muchos cuerpos. A las 4 p.m. el profesor Gustavo Cañas tendrá la conferencia Comunicaciones cuánticas, un sueño hecho realidad. Y el día de mañana a las 10 la profesora Ana María Rey nos hablará acerca de la conferencia Building with Crystals of Light and Quantum Matter from Clocks to Computers. Y mañana a la 1:30 la profesora Alejandra Valencia tendrá la conferencia Óptica cuántica experimental en Uniantes. Y ya finalizaremos mañana a las 4 con una actividad de integración de los participantes y los capítulos de óptica. Nuevamente muchísimas gracias, doctora Karina, y esperamos que sigan aprendiendo. Muchísimas gracias. Esperamos que sigan aprendiendo y disfrutando del Joint Optics Symposium.